Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este programa emotionsinharmony.org. Les tenemos una súper buena noticia, Brenda. Ya, ahora sí, oficialmente ante el gobierno federal y todo, ya somos una organización sin fines de lucro. Meses nos costó estar en el punto en el que estamos y estoy contenta y orgullosa. Somos un equipo que estamos trabajando duro para que tengas toda esta información de manera gratuita y vamos a buscar formas de el ser organización de no fines de lucro nos permite buscar formas para subsidiar estos videos y este contenido que tú estás recibiendo. Entonces, oficialmente, emotionsinharmony.org, puedes ir al sitio, ya está listo, y ahí te vas a enterar de todo. Y ahí puedes ir hacia los capítulos que hemos estado produciendo en el último año. Hoy te voy a hablar de algo que se llama agresiones microsexuales. ¿Cómo se llama? Sí, agresiones microsexuales o microagresiones. Ese es el nombre más científico, pero vamos a hablar de aquellas cosas que son muy incómodas y que todas las mujeres viven. Y vamos a hablar también, obviamente, mujeres y hombres. No quiero nada más decir que son mujeres las víctimas. Pero culturalmente se tiende a pensar a la mujer como alguien, como un objeto, como que se puede transgredir, traspasar los límites, o niños pequeños o alguien que es más indefenso, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de esa microagresión sexual. Microagresión sexual. Este es el capítulo en español de lo que en una semana vas a ver como el capítulo en inglés. En el capítulo en inglés tengo como entrevistada a la doctora Natalie Jones, quien es una consejera con licencia en el estado de California, en Oakland, California. Y es deliciosa, es hermosa la entrevista con ella. Te sugiero que vayas y la veas porque no es lo mismo que te voy a presentar hoy. Hoy te voy a presentar lo que yo he aprendido y lo que es mi experiencia también. Entonces, mira, vamos a hablar cuáles son los ejemplos de esas microagresiones sexuales. ¿Cuáles son las respuestas emocionales más comunes? Vas a ver, ahí te vas a ver, vas a poder decir, ajá, sí, esto también. Vas a ver que va a estar ahí. Vamos a hablar de qué pasa cuando la persona sí tiene un poco de situación, de control sobre la situación. Y vamos a hablar cómo cooperamos las otras mujeres para violentar entre mujeres o para fomentar esta cultura de violencia entre mujeres. Vamos a hablar de la familia, cómo puede ayudar o no ayudar la familia. Y por supuesto, ya sabes que aquí en Emotions in Harmony siempre hablamos de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuáles las tareas que nos tocan hacer? No nos gusta presentar el problema nada más, sino presentar el problema y cooperar un poco para la solución. Con este programa nos estamos uniendo oficialmente al programa Cuéntalo o al movimiento Cuéntalo. Ustedes habrán escuchado el movimiento Me Too en inglés y esto desencadenó toda una serie de mujeres en el hashtag Me Too en Twitter. Desencadenó una serie de mujeres animándose a venir a compartir cuando han sido violadas, cuando han sido violentadas sexualmente, ¿sí? Y luego en España empezó en abril de este año, empezó un movimiento Cuéntalo, ¿sí? Y por ahí vi en el Twitter ayer que hay un movimiento que se llama Cuéntalo Hermana. Y en este Cuéntalo Hermana ellos se ofrecen a que si tú no te animas, porque está tu cuenta de Twitter de por medio y a veces da un poco de pena,
les puedes mandar la historia y ellos la publican por ti. Qué bueno, ¿verdad? Así es que la publican de manera anónima. Es hermoso todos estos movimientos. Y qué curioso, fíjate, porque el programa que vas a ver la semana que entra, en vivo, ¿verdad? En Facebook, es que lo grabamos en abril con la doctora Natalie Jones. Entonces, como que ya estaba ahí en el inconsciente de colectivo toda esta información que era necesaria, que es muy necesario que las mujeres empecemos a hablar por otras mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres que tenemos la fortuna de estar en mejor posición, con mayor seguridad, digámoslo de alguna manera. Entonces, es momento. Yo sé que este programa va a ser un poquito difícil, te va a mover sentimientos difíciles, te va a poner en una zona de desconfort, ¿sí? Te va a mover de tu zona de confort. Obviamente es parte del tema. No es la intención, pero es parte del tema. Entonces, tómatelo despacio, respira, escúchalo a tu ritmo, con tu tiempo. Ahí, por eso, los que están en vivo ahí con nosotros, aquí estamos, aquí van a salir preguntas y aquí las estamos contestando. Ya estoy viendo que ya está Zoila, Nancy, bienvenidas. Qué gusto de saber de ti, Zoila, hace tanto tiempo. Dice, hola, ¿cómo está, doctora? Sí. Bendiciones, qué guapa. Gracias, Zoila. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ya saben, Emotions in Harmony, en español, armonía emocional. Aquí estamos. Bueno, es importante que cuides de ti misma o de ti mismo mientras estás escuchando esto, porque ahí vamos, ¿sí? Es un tema serio, delicado, muy necesario, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué es la agresión sexual y a qué le llaman la microagresión sexual. La agresión sexual es abierta, es directa, ¿sí? Es una violación, no sé, ¿sí? Principalmente violación. Tocamientos más fuertes, el forzar sexualmente, el hacer o forzar a alguien a tener sexo oral. Los movimientos de Me Too y el movimiento de Cuéntalo están promocionando esto. Si fuiste víctima, violada, golpeada, etcétera, de índole sexual, compártelo aquí con nosotros. Por eso yo digo que ahora vamos a fortalecer este movimiento, porque vamos a hablar. Hasta aquí parecía como que, si yo nunca he tenido algo así, es un movimiento que no me corresponde, sí es muy doloroso, no quiero ver las historias y lo voy metiendo debajo del tapete, ¿sí? Y son historias dolorosas, cierto, es perturbante estar leyéndolas. Entonces lo meto debajo del tapete. No. Aquí vamos a hablar de la microagresión sexual, que significa esas miradas, esos tocamientos, ese besito que se le pasó a la boca que te deja con el asco, esa manita que se mete donde no debe, que te arrinconan en un lugar, que te hacen sentir incómoda, incómodo, etcétera, y que tiene ese toque sexual, pero que no te puedes quejar tan abiertamente, que la gente dice, ay, no pasó nada, ¿no? Pero ahorita vamos a ver todo lo que sí pasó. Entonces, esos también son cosas que merecen ser compartidas, escuchadas, y que vamos a hacer una cultura donde vamos a hablar abiertamente de todas estas cosas, ¿sí? Pasa a hombres y mujeres. Sí, el asunto, como hablamos con la doctora Natalie Jones, el asunto es que cuando pasa con hombres, a veces los hombres son más juzgados al hablar. A mí me encantaría que en el movimiento de Cuéntalo empezaran a compartir hombres también, ¿sí? Que nos apropiemos como sociedad. Perdón por los que diseñaron el movimiento de Cuéntalo y yo ya me estoy ahí metiendo a rediseñarlo, pero me encantaría. Este es mi sueño, que hombres y mujeres vengan y digan, o que hombres digan, yo vi cómo le pasó a mi hermana, yo vi cómo le pasó a mi hija, yo vi cómo yo estoy sufriendo esto. Y te lo digo porque trabajo con familias que son víctimas de abuso sexual o de agresión sexual y es doloroso para todos los miembros de la familia. Y cuando los hombres son las víctimas, la persona le dice, pero pues
qué bueno, si te gustó, si al contrario, yo quiero estar en tu lugar. Bueno, ya saben todos los comentarios que vienen, ¿verdad? Como de que te quejas, sí, que una muchacha venga y me toque, etcétera. No, los sentimientos son los mismos, ¿sí? Vamos a concentrarnos, sin embargo, en este programa en las mujeres. Niños y a veces personas con deficiencia mental son más vulnerables, ¿sí? En resumen, cualquier persona que tiene menos poder es vulnerable por la persona que tiene poder. Por ejemplo, la doctora Jones, acuérdate que estoy un poco parafraseando a la doctora Jones porque es la que vas a escuchar en inglés la semana que entra. La doctora Natalie Jones dice, y ella está hablando de Estados Unidos, olvídate de nuestros países latinos que se quedan más atrás. Ella está hablando de su región donde ella vive, que es Oakland. Dice, hemos crecido en una cultura de violación, donde está bien abusar de las mujeres, donde se tolera el abuso y el maltrato sexual. ¿Sí? Entonces, como hemos crecido en una cultura de aceptación. ¿Sí? Al tolerar, estamos aceptando. ¿Sí? Entonces, hemos crecido en una cultura de aceptación, así nos lo dice ella. Y obviamente en esta cultura de aceptación, estas microagresiones pasan más desapercibidas todavía. En esta cultura de tolerancia pasa más, ¿sí? El estar constantemente expuesta, dice la doctora Natalie, te hace que tengas una salud sexual pobre, ¿sí? El estar expuesta a esta gente que se sobrepasa los límites y que las otras personas no te ayudan a pararle los límites, a ponerle límites, ¿sí? Te deja con decisiones pobres en tu vida sexual porque aprendes a que, pues así es, pues porque me quejo o me debo de forzar o es parte de, ¿no? Entonces te queda todas esas pensamientos en la cabeza donde te va enseñando a que tú no eres dueña o dueño de tu cuerpo. Y te va enseñando a que no está bien defender lo que tú sientes y lo que tú quieres. ¿Verdad que lo que dice la doctora aplica para muchas de nuestras culturas? Aplica para donde yo crecí, en Guadalajara, aplica para los países que he visitado, aplica para muchas cosas, ¿sí? Y aplica donde quiera que la mujer o la persona más débil es vista como un objeto sexual. No está bien, en esta cultura de violencia, en esta cultura de violación, no está bien hablar de respeto al cuerpo, ¿sí? Entonces, nos conviene enforzar una cultura donde hablemos de respeto al cuerpo. Te habíamos puesto ejemplos de microagresiones sexuales, como ese beso que se le pasó, esa mano, ese comentario, esa insinuación, ¿sí? Eso que casi pasa desapercibido, que casi pasa en un segundo, que puede ser en público a veces, ¿no? Que puede ser por alguien conocido. Imagínate cuando alguien es estrella de fútbol o estrella de deporte, un deporte o un cantante o un jefe, un presidente, ¿verdad? Cuando alguien es alguien con cierto poder y te hace alguna insinuación y tú dices, ¿habré sido yo? ¿Qué pasó? O, Un maestro. ¿por qué no? Un maestro, ¿no? No. Un psicólogo, un sacerdote, ¿no? Una psicóloga, un sacerdote, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? Porque entonces empieza todo el sentimiento de culpa. Aquí te van una lista de las respuestas emocionales más comunes, ¿sí? Imagínate que pasa eso como la sorpresa, como que pasó el que te rozó, o que te vio, o que te insinuó, o que te dijo, ¿no? Primero, sorpresa, porque es como, caray, lo vi, fue mi imaginación, se atrevió, ¿sí? La culpa. A lo mejor a lo mejor yo traigo un escote, a lo mejor yo le dije algo, a lo mejor me di mal a entender, ¿sí? El desconcierto como,
y por qué a mí, ¿no? Y somos tan nobles a veces de pensamiento que empezamos a pensar que nosotros somos los culpables en vez de la otra persona. Hay un sentimiento de vergüenza, de si yo lo digo, me va a dar vergüenza porque luego me van a juzgar, ¿sí? Hay una reacción común que es disasociarse, y esto significa quedarse como ida, ¿no? Como pasa y se va a una parte de tu cuerpo, se desprende. Y entonces estás aturdida, no sabes cómo moverte, no sabes qué hacer, te empiezas a golpear por ahí cuando caminas, te quemas mientras estás en la estufa, no te fijas si te quemas cuando estás cocinando, se te deja la bolsa, se te pierde el celular. Estas reacciones son normales porque tú haz de cuenta que una parte de ti sube y entonces empieza a estar como más alerta, ¿sí? De ti, pero nuestro pensamiento empieza a confundirse. Y entonces dice, ¿qué está pasando? Y con esta confusión es como, ¿verdad? Y esa parte de ti que se escapa, digámoslo de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, esta parte que se escapa es esa parte que no quiere ser lastimada, que es como protectora, que protege tus sentimientos, ¿no? De hecho, hay muchas historias donde la persona en el momento que estuvo siendo violada o violado, estaba fuera. Que hay personas que dicen, yo podía ver, era como si una parte de mí estuviera por arriba, como una vista aérea, y yo podía ver lo que me estaba pasando, pero mi cuerpo no se movía. Y es esa disasociación como protección de nuestro cerebro. Es una respuesta común es estar estancada, es tener miedo, por supuesto, sentirse insegura o sentirse inseguro, cuestionarse si es que eres muy sensible. ¿Es que acaso como qué tan delicada soy o por qué? Sí, la persona a veces va y se empieza a meter al baño y se empieza a restregar, se empieza a bañar y se empieza a restregar el cuerpo, ¿sí? En resumen, te sientes violentada o violentado en tus límites personales. Ese es en resumen, ¿sí? Y curiosamente también se transporta a cuando estás en una relación agradable. Si tú estás en una relación con una persona agradable, respetuosa, etcétera, tienes dudas. Porque dices, ¿y qué tal si no es cierto? ¿Y qué tal si, cuándo va a salir la otra parte que no conozco? Desconfías, por supuesto, ¿sí? Y es natural desconfiar. Ves a la persona y le empiezas a ver como los rasgos, las conductas, hasta los rasgos físicos de la otra persona, ¿sí? ¿Tienes miedo de todas aquellas personas que están en una posición similar, por ejemplo? Entonces, es muy común que cuando has vivido esta cultura constantemente y empiezas una relación sexual íntima con una persona saludable, tu cuerpo, tu mente también se desprende. Tu mente se desprende de tu cuerpo y entonces estás ida, ¿no? Entonces estás separado de tu realidad, por así decirlo. Tanto la doctora Natalie como yo creemos que esto no tiene que ver con la locura. Al contrario, tiene que ver con la protección de tu sistema emocional. Cuando la persona está en control de la situación, por ejemplo, es tu jefe el que se quiso propasar, que se pasó de listo, y entonces tú tienes el control, tú puedes salirte de ese empleo, irte a otro empleo, ¿sí? De todos modos vas a sentirte inconfortable. De todos modos vas a tener los sentimientos que describimos, ¿sí? Hay un alivio temporal porque dices, por lo menos me puedo quitar, ¿no? O en Estados Unidos o en los países donde sí las órdenes de restricción sí ayudan y la persona ya no se puede volver a acercar a ti, dices, ok, pero eso no quita que tengas que manejar los sentimientos que salieron de ese evento. ¿Cómo es que coopera para estas microagresiones? Una, minimizándolas. La ¿sí? sociedad. La sociedad. Es como, ¿verdad? Si te tocó, si te dio un rozón, si te tocó el trasero, si tú no te fijes, ¿verdad? O sea, no te pasó a mayores, ¿no? Cuando las personas pasan la frontera, hay un porcentaje muy alto, muy, muy alto, de que haya una agresión o una violación sexual a las mujeres y a los niños.
Y te lo digo porque acá recibo las historias, ¿no? Entonces, las mujeres, de hecho, las mujeres se aconsejan unas a otras que se tomen la pastilla anticonceptiva para el cruce, ¿sí? ¡Qué horror! Es como, o en zonas de guerra o en zonas de algo, es como, tómate la pastilla anticonceptiva porque de qué va a pasar, va a pasar. ¿Sí? Y la mayoría de las mujeres que llegan a este país con una historia así, o nunca la comentan, o si la comentan otras mujeres les dicen, ay ya, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que moverse, hay que el otro. Y de cierta manera es no justificable, es entendible, por la razón por que están sobreviviendo, ¿sí? Es un momento donde tu vida corre peligro, donde no está la vivienda todavía, donde no está la comida todavía, donde te fijas, entre la persona menos recursos tiene, más vulnerable está. Y entonces es como no tenemos tiempo para tus sentimientos, no tenemos tiempo para que tú te quejes, muévete, hay que sobrevivir, ¿no? O si vas en el cruce hay que seguir moviendo, hay que seguir caminando con el grupo. Es una cultura de silencio donde los demás se quedan callados porque también tienen miedo, ¿no? También tienen miedo a las represalias, a que algo les pueda pasar y a veces son muy reales. Ese miedo es muy real. Si vamos en el grupo y le está pasando a las mujeres del grupo y yo me atrevo a hablar, nos van a dar un balazo a todos, ¿no? Entonces, eso pongámoslo en la cultura de la microagresión. Si mi jefe, yo sé que le faltó al respeto o acorraló a mi compañera o le condicionó la calificación con tal de que haga algo con él, yo no digo nada porque al decirme van a pasar lo mismo, ¿sí? De hecho, me pasó, sí, yo hice 6 meses más de la high school por andar hablando, sí, de la preparatoria. A una de mis compañeras estaba viviendo un cierto acoso, era un acoso de un maestro. Y yo le digo, no, a mi compañera no le hagan haciendo eso y yo me voy a quedar con quien yo pueda y yo quiera. Y mi compañera me decía, no te metas, no te metas. Sí, y la víctima no es porque no quiere ser defendida, es porque también teme por ti, ¿no? Entonces, no, Y no, que le no, vaya peor. no, o que le vaya peor a las represalias. A todo el mundo nos va peor. No, 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 yo bien valiente. Mi compañera sí se graduó, lo pasó bien. Y yo 6 meses después entré a la universidad de psicología. Qué bueno que no me acuerdo los nombres porque ya los estaría... Sí. No, pues sí, se lo merece. Sí, pero fue en la preparatoria 6 en la Universidad de Guadalajara en México en los años 90, donde me tocó ser 6 meses más. Entonces, ¿cómo cooperamos? Fíjense bien, como mujeres cooperamos con otras mujeres a que sean víctimas cuando les cuestionamos, cuando la persona dice, es que me tocó, es que me faltó el respeto y uno le pregunta, ¿cómo ibas vestida? ¿Estabas bailando de manera provocativa? ¿Sí? ¿Tomaste? ¿Sí? ¿O le provocaste? O cosas así. Todas esas preguntas significa tú eres la víctima, pero yo te estoy cuestionando a ti. ¿Sí? Y ojo, que tengo madres de familia en la terapia donde dicen, ¿será que mi hija le provocó? Mi hija tenía 6 años, ¿no? ¿Será que le provocó? Y yo te digo, ¿cómo una niña de 6, de 8, de 15, de 11, cómo una niña puede ser provocativa a tal grado que un adulto no se puede medir? ¿Cómo un empleado puede ser provocativo a tal grado que el jefe no se puede medir? Entonces, pensemos en las preguntas que hacemos, ¿sí? Y las policías hacen esas preguntas también. Las policías en nuestras comunidades a veces vienen y dicen, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Y qué pasó antes? ¿Y está usted así vestida? O bla, 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 o andaba de noche, o no importa si cómo estabas vestida, si andabas de noche o si lo que sea, algo deseado, algo no deseado es no deseado, punto. ¿Sí? Por ahí hay las imágenes en el internet que dicen no es no, cuando digo que no es no. Entonces así cooperamos con hacer ese tipo de preguntas. O tápate, o no te vistas así, o... ¿sí? ¿Para qué te le quedas mirando? ¿Para qué te le quedas mirando? Exacto. Uh-huh. Sí.
La familia puede generar un ambiente de secretos donde ese es su asunto, yo no me meto, yo no le digo a su papá o yo no le digo a su mamá. La familia puede generar un ambiente de tolerancia. Ojo, este ambiente de tolerancia es en familias donde la víctima, por ejemplo, hace la declaración y las otras miembros de la familia le llaman y le dicen, ¿por qué lo vas a meter a la cárcel? ¿Por qué te estás quejando? Él tan buena persona que es, o ¿qué te pasa? Tú eres la mala, o bla, bla, bla. Está bien guapo, déjate. Está bien guapo. ¿Ah? Sí. ¿Para qué te quejas si está bien guapo? ¿O para qué te quejas si te gustó? Te dije que te iba a traer sentimientos de enojo. Si tú has sido víctima, esto te va a dar muchos sentimientos de enojo, ¿sí? Porque es real, porque es muy enojante. Hay reglas no habladas en la relación de pareja. Cuando has sido víctima o has estado expuesta a una serie de eventos de este estilo, tienes ese miedo de tener una relación íntima, abierta, profunda, etcétera, y no lo hablas con tu pareja porque no te sientes en confianza. A veces, dice la doctora Natalie Jones, porque a veces somos un radar. Cuando ya creamos y crecemos en esta cultura, nos convertimos en un imán para entrar en relaciones similares, ¿sí? O aquel me golpeaba, por lo menos nomás me falta el respeto, ¿no? O aquel hacía esto, por lo menos esto. Entonces entras en una relación donde permites, donde la tolerancia de todos modos es muy alta, ¿sí? Entonces es importante que sepas esto y que a veces tienes que atender a terapia para aprender a romper estos patrones. La doctora Natalie dijo algo que me encantó, porque estábamos hablando de que muchas de las mujeres que han vivido violencia doméstica o violencia sexual también, cuando están en sus 30s o en sus 40s y estamos trabajando, me toca como adolescentes acompañarlas a escoger la nueva pareja, a ver qué está pasando, a ver si las está respetando, etcétera. Y decía la doctora Natalie, es muy bonito cuando vienes después de una violencia, cuando has sido violentada y estás en tu proceso de recuperación, tomar terapia cuando estás empezando a salir con nuevas personas. Cuando estás empezando nuevas relaciones, es muy bonito tomar terapia, porque la terapeuta te va a estar ayudando a tener ese ojo clínico, o el terapeuta, ¿no? A sospechar más de lo que tú sospechas a veces. Y también si tienes amigas que son más poderosas o más fuertes, es muy bonito que siempre vengas y consultes con ellas, ¿no? Porque a ti se te pueden pasar cosas que a ellas no. Decía una psicóloga, si mis clientas han sido víctimas de violencia sexual, siempre les digo, tienen que aprobar 100 personas antes de que apruebes tú a la persona nueva, ¿no? No confíes en tu forma de aprobar a la persona nueva porque puede estar todavía un poco oscura, ¿no? Y queremos que confíes en tu intuición y queremos que confíes en lo que tú sientes y haces y dices, solo que todavía está un poco turbio tu conexión con tu intuición y queremos que esté limpia esa conexión con tu intuición. ¿Sí? Sí, ¿no? Porque hay personas que caen de una relación a otra y todas están en el mismo... Sí, en el mismo patrón. Exactamente. Sí. Pero es que en alguna parte, vamos a ponerlo bien claro, nosotros decidimos a quién darle nuestro poder, ¿sí? Nuestro poder. Nosotros guardamos el poder. Y una persona puede estar siendo golpeada, brutalizada, etcétera, pero conozco personas que han guardado su poder, ¿no? Y esa sensación y esa dignidad personal. Pero hay personas que obviamente con el miedo, y todos no estamos exentos, que con el miedo hacemos lo que la otra persona quiere, ¿sí? Y a veces ni siquiera es algo tan así brutalmente agresivo. A veces es esa situación donde simplemente no me puedo escapar, ¿no? Cuando una persona es afectada, tiene sentimientos, emociones que más o menos describimos, pero la respuesta de una persona no se parece a otra. Dice la doctora Natalie, esto no es como cortar galletas, que todas van a ser exactamente de la misma forma. Tú puedes tener tus sentimientos, la otra persona tiene los otros, a una persona no le afectó en lo más mínimo, a ti te afectó muchísimo. No importa.
¿sí? Lo más importante, dice la doctora Natalie Jones, es muy importante que nadie venga y te diga cómo debes sentirte. Ahí sí nadie se puede meter. Lo que sientes, sientes. Lo que sientes, sientes. No hay explicación, ¿sí? Entonces, es bien importante que sepas que lo que tú sientes es para ti importante. Y es una bandera que a ti te toca cargar, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Ok, estamos en esta situación, se siente feo, se siente difícil. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vamos a tener conversaciones acerca de lo que me gustó y no me gustó, al menos al principio conmigo misma. Esto no me gustó, esto no lo sentí bien, así es como me sentí, estas son las reacciones que tuve. Al menos contigo mismo, de momento, ¿sí? O contigo mismo, recuerden que puede ser hombre, puede ser mujer. Obtener educación en el tema. Lee, escucha podcast, ¿sí? Por cierto, el podcast de la doctora Natalie Jones se llama A Date with Darkness, una cita con la oscuridad. Y ese podcast, todo su trabajo de ella está dedicado a ayudarte a entender qué significa seguir escogiendo este tipo de relación de pareja tóxica, ¿sí? Entonces, podcast como el de la doctora Natalie Jones, te lo vamos a poner luego en las notas, ¿sí? El blog que ella tiene, blogs, todo el movimiento de Cuéntalo, todo el movimiento de Me Too. Infórmate, lee, es incómodo, no importa, tú sigue leyendo, ¿sí? Lee en el ritmo que tú puedas leer, pero lee. Ir a terapia puede ayudar. Hacer respetar tu espacio personal, ¿sí? Hay un momento en que en la vida yo aprendí que con la mirada puedes detener muchas cosas. Y de hecho hay un libro que habla es una serie en una recolección de mujeres que han vivido violaciones y muchas de ellas hablan hay un momento en que aprendí a que hasta con la mirada no se pueden meter conmigo. ¿Sí? Que aprendes esa posición y esa fuerza personal. Así, como, ¿ya? Hay de ti si te metes, ¿sí? En inglés es don't you dare. ¿Ya? Entonces, empieza a practicar en el espejo hasta que te salga esa mirada, hasta que sea creíble. Principalmente, lo primero que te pido es que quites la sonrisa. No puedes decirle a alguien, ay, no te puedes pasar por aquí cuando estás sonriendo. Practica la fuerza de tu voz. Es diferente que yo diga, no, por favor, a que diga, no, por favor. ¿Verdad? ¿Se oyó? Está bien. ¿Sí o no? ¿Y cómo es la miradita? La mirada, bueno, los que están viendo el video, porque hay unos que están en el podcast, ¿no? Okay. Que están en el audio, pero los que están hay gente que está así agachada y que está, no, por favor, no, mire usted, que no sé qué, cuando dices, no, de aquí ni te atrevas. Hay de ti si te pasas. Así es que tenemos que practicar y practicar en el espejo. Sé vigilante, dice la doctora Natalie Jones. Pregúntate cómo te ha impactado. Escribe, dibuja, haz un poema, haz cosas que a ti te ayuden, ¿sí? Pon atención a tu experiencia, eso es lo que te estoy pidiendo. Si te ha pasado, quiero que sepas que no estás loca o no estás loco, que esos sentimientos son normales y que esos pensamientos son normales. Y también quiero que sepas que ni estás sola ni estás solo, que hay muchas mujeres y hombres que están sentados en su poder con un respeto y dignidad y que están listos para que tú te cobijes bajo su sombra mientras creces la tuya. ¿Sí? Ay, me salió hasta como poema. Sí. ¿Verdad? Sí, qué bonito. Pero es cierto, hay mujeres y hombres que están listos con su poder y que tú te puedes acercar y te van a respetar como un padre o una madre amorosa y tú vas a ir creciendo tu poder hasta que estás lista o listo. Pide ayuda. Y obviamente pide ayuda a este tipo de personas, ¿verdad? Los recursos, dice la doctora Natalie que hay un website que se llama RAIN, así como lluvia, RAIN, rain.org, y obviamente el podcast de ella, que es adatewithdarkness.com. adatewithdarkness.com. ¿Ha sido un tema intenso?
Por favor, mándenme sus reacciones, por favor. Díganos qué piensan, qué opinan. Se trata de mantener la conversación viva y activa. Si están en Twitter, para los que usan Twitter, vayan y pónganle ahí #cuéntalo y pongan ahí sus conversaciones. Si están en Twitter, pongan #EmotionsInHarmony y ahí también pueden accesar las conversaciones conmigo. Hagamos ruido, porque entre más lo pongamos sobre la mesa, menos hay para ocultar debajo de la mesa. ¿Sí? Otra cosa, sabemos que te cuesta muchísimo trabajo compartir estos videos. Lo sabemos. Es muy difícil, es de valientes, decía una de mis líderes. ¿Sí? Oh, no, doctora, ¿usted cómo cree? Van a decir que a veces me dicen que estoy loca por andarlo compartiendo, ¿verdad? O la persona se puede ofender. ¿Por qué me mandaste este video de suicidio? ¿Qué me conoces o qué me sabes? ¿Sí? Tú tómalo. Mira, te voy a dar la sugerencia. Comparte el sitio en general. ¿Sí? Dale. Aquí te comparto emotionsinharmony.org. Es como crecimiento personal. Te va a ayudar. Si te da pena compartir algo en especial. O simplemente comparte a todo mundo, ¿no? Como hace mi querida amiga Brenda. Tú comparte a cuánta gente conoces. Y entonces cuando te dicen, ¿por qué a mí? O porque eres mi amiga y te tengo estima y le compartí a todo el que conozco. ¿Verdad? O a veces tienes que ser más valiente y decir específicamente este audio y este video porque pienso que te va a salvar la vida o te va a mejorar. Por eso me animé a compartírtelo. Tú sabrás si lo escuchas o lo pones en la basura. A veces tenemos que hacer así de directos, ¿verdad? Espero que esto te haya ayudado muchísimo. Es un tema interesantísimo. La siguiente semana es grabado, pero aquí estamos. Siempre que estamos grabado, aquí estamos respondiendo y haciendo comentarios, ¿verdad? Entonces, siempre ahí estamos en vivo. A veces en la cámara, a veces detrás de cámaras. Vamos a descansar un mes. Después de este episodio vienen 3 más y luego nos vamos a descansar un mes porque la doctora necesita descansar. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenroman.net, donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.